Como se los había prometido, hoy les traigo en exclusiva la petición de mandato judicial presentada por la defensa de Nason Joaquín a la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en mayo de 2021. A pesar de que esta petición ya fue denegada, los abogados del señor García solicitaron que la Corte Suprema de California revise esta negativa el 3 de junio de 2021 y estamos a la espera de que eso se resuelva. En el comentario fijado les voy a dejar un enlace para que descarguen el archivo PDF con la traducción que hice de este documento para los que quieran seguir la lectura o para futura referencia. Las marcas de tiempo para que puedan saltarse a los puntos más relevantes directamente y la página donde pueden consultar el estado actual de la petición. Petición de mandato judicial de prohibición y o de mandamus. Entre paréntesis, solicitud de suspensión de procedimientos. Si prestan atención a la tabla de contenidos, se darán cuenta de que yo traduje la mayor parte del documento, a excepción de las letras A y B del memo de puntos y autoridades tituladas «La Corte Superior erró al resolver que no tenía autoridad para hacer determinaciones legales de pertinencia» y «La Corte Superior erró al resolver que no tenía autoridad para hacer determinaciones factuales de pertinencia», porque abordan temas estrictamente jurídicos que no son del interés de ninguno de nosotros. Al honorable magistrado que preside y a los magistrados asociados de la Corte de Apelaciones del Estado de California del Segundo Distrito. El solicitante Nason Joaquín García, por medio de sus abogados que constan en el expediente Berksman, Jackson & Quinn LLP, respetuosamente pide a esta Corte emitir un mandato judicial de mandamus y o prohibición, exigiendo a la Corte Superior anular su orden ilegal emitida el 23 de marzo de 2021, denegando la moción del solicitante para exigir descubrimiento. El 26 de marzo de 2021, la Corte Superior le dijo al solicitante que no le exigiría a la Fiscalía aportarle aproximadamente 37.000 declaraciones y comunicaciones enviadas y recibidas por los testigos denunciantes en sus dispositivos electrónicos durante el periodo en el que fueron presuntamente traficadas y agredidas sexualmente por el solicitante, debido a que el descubrimiento es la obligación exclusiva de la Fiscalía y los tribunales de primera instancia jamás pueden involucrarse en resolver controversias legales o factuales de descubrimiento. La Corte Superior aseveró que había estudiado cada uno de los casos de California, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de California y de la Corte Suprema de los Estados Unidos, comenzando en People v. Rutherford y terminando en People v. Stewart, y cada caso entre ambos, y que ningún caso establece la participación de la Corte en el proceso de descubrimiento. De este modo, la Corte Superior declaró que los tribunales de primera instancia deben simplemente aceptar la afirmación somera de cumplimiento de la Fiscalía sin jamás poner a prueba esa afirmación, exigiéndole a la Fiscalía poner en antecedentes el criterio legal que se está empleando para determinar la relevancia o la pertinencia, o examinando las porciones de evidencia individuales para hacer determinaciones factuales. Por consiguiente, la Corte Superior concluyó que el alcance de su participación sería decirle a la Fiscalía que cumpliera con sus propios deberes estatutarios y constitucionales, una consideración que reconoció que aplica en cada caso, sin una orden oficial. La disposición incondicional de la Corte Superior a aceptar la aserción de, entre comillas, cumplimiento de la Fiscalía es particularmente indignante, debido a que la afirmación repetitiva de cumplimiento de la Fiscalía carece de toda credibilidad. De hecho, el descubrimiento requerido guarda relación con aproximadamente 37.000 declaraciones y comunicaciones contemporáneas de los testigos denunciantes durante un periodo donde fueron presuntamente sujetas a repetidas agresiones sexuales y tráfico humano a través de un régimen de coacción espiritual que lo abarcaba todo y les arrebató su libre albedrío. Desafía la credibilidad imaginar que las propias palabras de las denunciantes durante el periodo donde esto estaba ocurriendo presuntamente simplemente no tendría incidencia en la determinación de culpa o inocencia de un jurado. Más bien, esta evidencia es necesariamente relevante, exculpatoria y tiene un considerable valor impugnatorio. En lugar de asegurarse del cumplimiento de la Fiscalía con sus obligaciones de descubrimiento con anticipación al juicio, la Corte Superior afirmó que el único recurso del solicitante es una revocación después de recibir una condena. Como señaló la Corte Superior, la Fiscalía siempre procede en cualquier juicio bajo su propio riesgo. Si hay algún ocultamiento en este caso de información pertinente o favorable a la defensa, será revocado. Por supuesto, como lo reconoció la Corte Suprema de los Estados Unidos hace más de 50 años en Brady, una fiscalía que oculta evidencia requerida por un acusado que, de ponerse a su disposición, tendería a exculparlo o reducir la pena, contribuye a dar forma a un juicio que afecta negativamente al acusado.
Por lo tanto, la aserción de la Corte Superior en este caso de que el solicitante de alguna manera no se expone al peligro con el ocultamiento de evidencia crucial, con el fantasma amenazador de un juicio injusto y la resultante condena ilegal, debido a que podría solicitar un amparo posterior a la condena, es una abdicación alarmante de la función de un tribunal de primera instancia de asegurar que los juicios se conduzcan con el debido proceso y las nociones básicas de equidad y justicia. Un funcionario judicial encargado de la seria tarea de determinar dónde reside la justicia conforme a la ley y a los hechos entre las partes que han solicitado la protección de nuestras Cortes. Además, debido a la incapacidad de la Corte Superior de llevar a cabo incluso una indagación básica respecto de qué criterio está siendo usado por la Fiscalía para determinar la descubribilidad, priva al solicitante de un antecedente suficiente para un futuro recurso de apelación, e incluso esa posibilidad de un amparo futuro es bloqueado por la errónea incapacidad para actuar de la Corte Superior. Por consiguiente, el solicitante pide la intervención de esta Corte para evitar el alto costo de la injusticia inherente de forzar al solicitante a proceder a un juicio farsesco en que las porciones más importantes de evidencia, las propias palabras de los testigos denunciantes, durante el periodo en que presuntamente fueron sometidas a un régimen de control religioso y coacción mental tan severo que ninguna de sus acciones fueron el resultado de su libre albedrío o consentimiento, son ocultados del solicitante completamente sin justificación. Por tanto, el solicitante respetuosamente ruega el otorgamiento de 1. Un mandato judicial urgente que dirija y obligue a la Corte Superior a anular su orden denegando la moción del solicitante para exigir descubrimiento y emita una orden nueva y diferente concediendo la moción del solicitante. O 2. Un mandato judicial de prohibición urgente que le impida a la Corte Superior tomar acción alguna en el caso pendiente contra el solicitante más que para introducir la orden antes mencionada. O 3. Un mandato judicial alternativo dirigiendo y obligando a la Corte Superior para demostrar causa ante esta Corte, en un tiempo y lugar especificados, de por qué no debería exigirse a la Corte Superior anular su orden denegando la moción para exigir descubrimiento del solicitante e introducir órdenes nuevas concediendo la moción, hasta que esta Corte lo ordene. Y 4. Una suspensión de procedimientos a la espera de la determinación de los méritos de esta petición en cuestión. Y 5. Cualquier otra reparación adicional que esta Corte considere apropiada. Fechado 19 de mayo de 2021. Presentado respetuosamente por Alan Jackson, Kelly C. Quinn, Caleb Mason, Berenice Arranja, abogados del solicitante, Nason Joaquín García. Historial factual y procedimental. Ha habido disputas significativas y continuas por el descubrimiento en el caso en cuestión desde que fue presentado por segunda vez el 30 de julio de 2020 y hasta el 26 de marzo de 2021. En un breve resumen y a modo de antecedente, no fue sino hasta el 16 de octubre de 2020, con posterioridad a la audiencia preliminar, que la Corte Superior finalmente le ordenó a la Fiscalía revelar a la defensa, por primera vez, los nombres de las denunciantes y aportar copias sin censura de toda la evidencia del descubrimiento entre comillas relevante. Con anterioridad a esto, la Fiscalía había procedido con el caso en completo secretismo, aportando únicamente descubrimiento considerablemente censurado y sin proporcionarle ninguna información a la defensa con respecto a las identidades de las denunciantes y testigos que ofrecería en el juicio. En la audiencia de octubre, la Corte ordenó que la Fiscalía tenía que revelar las identidades de las denunciantes a la defensa y aportar descubrimientos sin censura. A pesar de que la orden de la Corte Superior exigía que la Fiscalía cumpliera con sus obligaciones de descubrimiento, problemas significativos han continuado surgiendo entre las partes en los meses siguientes a la orden de octubre, culminando en la petición en cuestión. Estos conflictos tenían relación con tres áreas principales de descubrimiento. 1. Declaraciones hechas por o a los testigos denunciantes durante los periodos de tiempo detallados en la demanda criminal y guardados en sus dispositivos electrónicos. 2. Metadatos ligados a las comunicaciones en esos dispositivos. Y 3. La continua e injustificada censura de la información de contacto de testigos presenciales. El 6 de enero de 2021, el solicitante presentó una moción de descubrimiento, pidiendo el cumplimiento de la orden de la Corte de octubre que le exigía a la Fiscalía aportar a la defensa, entre comillas, toda la evidencia relevante y exponiendo que la Fiscalía seguía violando ese mandato.
Eventualmente se fijó una audiencia para revisar esa moción el 10 de febrero de 2021. En la audiencia del 10 de febrero de 2021, la Fiscalía declaró que todos los dispositivos de las Jane Does, es decir, las porciones relevantes de los mismos, han estado disponibles para su revisión. Sin embargo, esta declaración de cumplimiento carecía de significado y desafiaba cualquier verificación, porque la Fiscalía se negó a definir el criterio de entre comillas relevancia usado para determinar qué evidencia aportar. A pesar de las repetidas solicitudes de la defensa para que la Corte Superior como mínimo le exigiera a la Fiscalía proporcionar una definición coherente del criterio de relevancia que estaba empleando, la Corte Superior se negó. Al contrario, la Corte Superior simplemente aceptó la declaración somera de la Fiscalía de que estaba dando cumplimiento a las órdenes de la Corte y sus obligaciones de descubrimiento. No obstante, la Corte manifestó que no estaba tomando en cuenta si la Fiscalía estaba cumpliendo sus obligaciones constitucionales de descubrimiento conforme a Brady, indicando que este podría ser un asunto de Brady, pero eso no está ante mí, en la audiencia en cuestión. Posteriormente a la audiencia del 10 de febrero de 2021, después de un considerable tira y afloja entre las partes, la Fiscalía acordó proporcionar al solicitante información acerca de los contenidos de los dispositivos de las Jane Does, sin aportar dichos dispositivos en sí ni sus contenidos. La Fiscalía reveló que los dispositivos de las Jane Does en conjunto contenían 37.000 comunicaciones no aportadas, entre paréntesis, mensajes de texto, emails y mensajes instantáneos, que fueron escritos y recibidos por las denunciantes entre el 1 de febrero de 2016 y el 15 de febrero de 2018, el periodo de tiempo detallado en la demanda criminal como el periodo de tiempo durante el cual las denunciantes fueron presuntamente traficadas y sujetas a una dominación, coacción y abuso continuos que lo abarcaban todo. Luego de proporcionar esta información describiendo la cantidad de declaraciones en los dispositivos requeridos, la Fiscalía una vez más se negó a aportar las declaraciones concretas a la defensa y se negó a permitirle a la defensa hacer búsquedas de términos en esos mensajes, incluso a través de un procedimiento de equipo nuevo propuesto por la defensa, en el cual la defensa le presentaría sus términos de búsqueda a un grupo aislado de agentes de la oficina del fiscal general que ejecutarían las búsquedas solicitadas. Este procedimiento fue sugerido para lograr un equilibrio justo entre el objetivo declarado de la Fiscalía de proteger información irrelevante y el objetivo de la defensa de acceder a información pertinente sin revelar estrategias de la defensa. Sin embargo, la Corte manifestó que no adoptaría ninguna resolución al respecto, nuevamente concluyendo que la mera afirmación de cumplimiento de la Fiscalía era todo lo que la Corte exigía. El 10 de marzo de 2021, el solicitante presentó el aviso de moción y moción para exigir evidencia de Brady del acusado Nason Joaquín García. Esta moción encapsulaba todos los problemas de descubrimiento pendientes en el caso y fue formulada para hacer valer el derecho del solicitante a la evidencia favorable conforme a Brady, siguiendo la invitación que le hizo la Corte Superior en la audiencia del 10 de febrero. El argumento principal del solicitante era que la información requerida era necesariamente pertinente, porque o bien respaldaría la teoría del caso de la Fiscalía, que las denunciantes fueron víctimas de un régimen exhaustivo de tráfico humano perpetrado por la Iglesia a la luz del mundo, y que dominaba cada aspecto de sus vidas, mientras al mismo tiempo eran sometidas a constantes y reiterados episodios de agresión sexual por el solicitante, o refutaría esta teoría. En otras palabras, o bien las declaraciones de las denunciantes corroborarían la teoría de la Fiscalía o refutarían esta teoría. De cualquier modo, sería fundamental para cualquier juicio justo del solicitante. De hecho, el silencio en estas declaraciones contemporáneas o la ausencia de evidencia afirmativa que corroborara la amplia teoría de tráfico humano y agresión sexual de la Fiscalía sería indudablemente evidencia decisiva a favor del solicitante frente a un jurado. Podría asimismo usarse para impugnar la evidencia principal de la Fiscalía contra el solicitante, el testimonio de los testigos denunciantes en el juicio. Por lo tanto, las comunicaciones contenidas en los dispositivos de las Jane Does están indiscutiblemente comprendidas en las imposiciones de Brady y sus descendientes. El 18 de marzo de 2021, la Fiscalía presentó su oposición a la moción de Brady del solicitante. El punto central del argumento de la Fiscalía, una vez más,
era la aserción somera de que estaba cumpliendo sus obligaciones de Brady, dado que había aportado toda la evidencia que consideraba relevante, favorable o impugnatoria. Una vez más, sin embargo, la Fiscalía no dio una explicación de cómo definía esos términos o cómo estaba decidiendo qué descubrimiento aportar. Tampoco proporcionó información acerca de quién, dentro del equipo de la Fiscalía, estaba a cargo de establecer estos criterios o examinando físicamente el descubrimiento para evaluar su, entre comillas, descubribilidad. Más allá de la invocación talismánica del cumplimiento, entre comillas, la Fiscalía simplemente no proporcionó información alguna a la Corte Superior o al solicitante para verificar su declaración de cumplimiento. El 26 de marzo de 2021, la Corte Superior sostuvo una audiencia en torno a la moción de Brady del solicitante. Al negar, en última instancia, la moción del solicitante, la Corte Superior expuso que había estudiado cada uno de los casos de California de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de California y la Corte Suprema de los Estados Unidos, y que ningún caso establece la participación de la Corte en el proceso de descubrimiento. Por ende, la Corte consideraba que no podía involucrarse, ya sea definiendo el marco jurídico desde el que debe aportarse el descubrimiento en este caso, o tomando en cuenta los ítems de evidencia para hacer una determinación factual. Por el contrario, consideró que debido a que Brady es exclusivamente el deber de la Fiscalía y no es un procedimiento de la Corte no requería nada más que la afirmación somera de cumplimiento de la Fiscalía. Asimismo, la Corte expuso que la Fiscalía siempre procede en cualquier juicio bajo su propio riesgo. Si hay algún ocultamiento, en este caso de información pertinente o favorable a la defensa, será revocado. Pero este es el deber absoluto de la Fiscalía. La Fiscalía ha afirmado que no hay materiales de Brady. Que así sea. Si hay algún ocultamiento y ellos han retenido, entonces se va a revocar. No hay nada que pueda exigir, dado que este es el deber de la Fiscalía. La Corte determinó: para hacerlo muy simple, sí, le voy a ordenar a la Fiscalía que cumpla con sus obligaciones de Brady. Así se ordena. Esa es una orden que aplica en cada caso, sin una orden oficial. Es lo más lejos que voy a llegar. Por lo demás, su moción es denegada. El descubrimiento requerido es pertinente y exculpatorio. La Fiscalía se ha negado a aportar decenas de miles de declaraciones contemporáneas escritas y mensajes de las testigos que pretende llamar a testificar durante el juicio. Sin embargo, ha revelado la magnitud y el alcance aproximados de la información retenida, explicando que las declaraciones no aportadas fechadas en los periodos de tiempo detallados en la demanda criminal ascienden a 37.000 mensajes. Como se expone abajo, estas declaraciones o bien confirman o refutan la narrativa de la Fiscalía y son cruciales para que el jurado determine la credibilidad de las denunciantes. Por lo tanto, deben ser aportados. 1. Los dispositivos electrónicos de las Jane Does 1 a 5 contienen evidencia exculpatoria e impugnatoria. Un acusado en un proceso penal tiene el derecho estatutario y constitucional a toda evidencia favorable que debilite o perjudique el caso de la Fiscalía o ponga en duda la credibilidad de los testigos. El debido proceso obliga al fiscal a revelar a la defensa todas y cada una de las evidencias conocidas por el equipo de la Fiscalía que sea tanto favorable para el acusado como pertinente a la cuestión de determinar culpa o castigo. Debe permitirse al jurado considerar cualquier asunto que tenga una tendencia en razón de probar o refutar el testimonio de un testigo. La evidencia es favorable si por una parte asiste al acusado o perjudica a la Fiscalía, por ejemplo impugnando a uno de sus testigos. Esta Corte ha rechazado cualquier distinción entre evidencia impugnatoria y evidencia exculpatoria. A. Las declaraciones contenidas en los dispositivos electrónicos de las denunciantes son exculpatorias y pertinentes a los cargos por delitos sexuales. Según lo establecido en las reglas de la evidencia de California, al evaluar la credibilidad de un testigo, debe permitirse al jurado considerar y a los defensores indagar cualquier asunto que tenga una tendencia en razón de probar o refutar el testimonio de un testigo. Ver Código de Evidencia, sección 780. Esto incluye, entre otros, una declaración hecha por él que es consistente con cualquier porción de su testimonio en la audiencia. Una declaración hecha por él que es inconsistente con cualquier porción de su testimonio en la audiencia. El alcance de su oportunidad para percibir cualquier asunto acerca del que testifica. La existencia o inexistencia de un perjuicio, interés u otro móvil. Y la existencia o inexistencia de cualquier hecho sobre el que ha dado testimonio.
Las categorías antedichas de información, aun cuando conciernen a la credibilidad de un testigo ordinario de la Fiscalía, han sido designadas estatutariamente como particularmente importantes para poner a prueba la credibilidad de un testigo. Son importantes en cualquier caso y en relación a cualquier testigo en un juicio. No obstante, cuando conciernen a la credibilidad de los testigos denunciantes, que son 5 de las 6 testigos ofrecidas por la Fiscalía para el juicio, estas categorías de información se vuelven tanto más necesarias. El derecho de un acusado en un proceso penal a conocer las declaraciones hechas por la víctima surge de la garantía del debido proceso a un juicio justo. Además, esto es particularmente importante en casos que involucran delitos sexuales, como lo reconoce la Corte Suprema de California. Los delitos sexuales generalmente ocurren en privado, con los presuntos perpetradores y las presuntas víctimas como únicos testigos. En este tipo de casos, más que en cualquier otro, la declaración de inocencia del acusado pone en duda la credibilidad de la presunta víctima. En este tipo de casos, por lo tanto, en ausencia de otros tipos de evidencia disponible, incluyendo evidencia física o la declaración de un testigo presencial, la Fiscalía depende por completo de la evaluación que el jurado haga de la credibilidad de las denunciantes y de su palabra contra la del solicitante. Por consiguiente, la importancia de la evidencia en relación a la credibilidad, tal como la evidencia impugnatoria, es aún mayor. Al solicitante se le acusa de haber cometido múltiples delitos sexuales contra cada una de las denunciantes, ocurridos entre el 1 de febrero de 2016 y el 15 de febrero de 2018 en términos generales. Estos incluyen los tipos de delitos sexuales más serios en el Código Penal, incluyendo múltiples cargos por violación forzosa y copulación oral forzosa. La teoría de la Fiscalía en relación a cada uno de los delitos sexuales es que la entre comillas presión invisible, ejercida por la ideología generalizada de la Iglesia LLDM, y la omnipresencia de la religión en las vidas de las denunciantes obligaron a las denunciantes, tanto adultas como menores, a actuar en contra de sus voluntades. Como lo sostuvo la Fiscalía durante la audiencia preliminar, las denunciantes tenían lazos familiares de toda la vida con la Iglesia. Se les desalentaba de tener una existencia fuera de la Iglesia y se les amenazaba con daño espiritual y a sus reputaciones para volverlas sumisas. Es dentro del contexto de esta teoría legal novedosa de coacción y fuerza que debe considerarse la petición del solicitante de las declaraciones contemporáneas. De acuerdo a su propia teoría, la Fiscalía debe mostrar pruebas de coacción mental lo suficientemente sólidas para sobrepasar las voluntades de las denunciantes. La Fiscalía debe probar, como ha declarado que lo hará, que la Iglesia era todo el mundo de las denunciantes, que todos quienes conocían y con quienes conversaban eran miembros de la Iglesia, que no se les permitía ser amigos fuera de la Iglesia, que no se les permitía tener novios, que la Iglesia dictaba cómo debían vestir y que temían ser marginadas y eran expulsadas del grupo exclusivo que dirigía el coacusado campo. Debe probar que estos eran los muchos factores que individualmente o en conjunto eran tan represivos que las denunciantes eran incapaces de decir que no a los avances sexuales del solicitante. Del mismo modo, cualquier evidencia que debilite cualquiera de estas acusaciones o tienda a mostrar que las denunciantes eran libres en sus pensamientos, movimientos, comunicaciones o asociaciones durante los periodos de tiempo que constan en la demanda criminal sería ciertamente evidencia contundente en favor de la defensa. En efecto, el solo hecho de que la Fiscalía no ha ofrecido la vasta mayoría de las declaraciones contenidas en los dispositivos electrónicos de las denunciantes como evidencia inculpatoria a su favor, demuestra que estas declaraciones no corroboran su teoría de una presión omnipresente y constante por parte de la Iglesia o de los miembros de la Iglesia en las vidas de las denunciantes. En este caso, debido al alcance de la propia teoría de la Fiscalía de coacción espiritual, esta ausencia de corroboración de la presunta interferencia omnipresente de la Iglesia en las vidas de las denunciantes es afirmativamente favorable y exculpatorio para el solicitante. Por consiguiente, no existe justificación para retener la única fuente de información contemporánea del estado de ánimo de las denunciantes, de la frecuencia y el contenido de sus mensajes con otros miembros de la Iglesia, y la penetración de la Iglesia y de la ideología de la Iglesia en sus vidas cotidianas. De este modo, ningún juicio justo del solicitante puede proceder sin que sea procurada. B. Las declaraciones contenidas en los dispositivos electrónicos de las denunciantes son exculpatorias y pertinentes a los cargos de tráfico humano. Además de los actos sexuales individuales de los que se le acusa en relación a cada una de las Jane Does menores de edad, al señor García se le acusa también en los cargos 2 y 11 de tráfico humano. El cargo 2, por ejemplo, alega que entre el 1 de agosto de 2017 y el 15 de febrero de 2018, el señor García conspiró para cometer tráfico humano al procurarse una niña para participar en un acto lascivo como lo establece la sección 166 del Código Penal.
El cargo 11 alega que el señor García conspiró para cometer tráfico humano para la producción de pornografía infantil entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2018. Como se informó exhaustivamente en la moción Brady del solicitante, mociones anteriores para compeler y una petición previa de mandato judicial, tráfico humano es el término moderno para esclavitud y requiere que la Fiscalía demuestre que existió una restricción sustancial y sostenida de la libertad de la víctima. Dado que la persecución penal de tráfico humano requiere que el jurado evalúe la libertad de la víctima o la ausencia de la misma, cualquier persecución penal por tráfico humano tiene en su núcleo preguntas claves sobre la vida de la víctima en el periodo de tiempo relevante durante el que fue traficada supuestamente. De hecho, el nivel de libertad de la víctima en la vida cotidiana es la evidencia principal a considerar por el juez o el jurado al decidir la culpabilidad o la inocencia de un acusado. Ver, por ejemplo, People v. Guyton, ratificando una condena por tráfico humano luego de considerar varios indicadores del control del acusado sobre la vida de la víctima, tales como aislarla, monitorearla constantemente, pedirle que se mantuviera en contacto con él por teléfono, revisarle el teléfono, pedirle que trabajara tanto que acababa exhausta, prometerle falsamente que le había comprado un carro y privarla de los medios financieros para sustentarse. People v. Calhoun, constatando la importancia de mensajes contemporáneos, no solo entre la víctima y el acusado, sino asimismo entre la víctima y sus amigos, miembros de su familia y clientes para la conclusión de que la víctima estaba privada de su libertad. En este caso, las partes tienen teorías legales opuestas de qué se requiere bajo el Estatuto de Tráfico Humano. Mientras que el solicitante ha argumentado consistentemente que el tráfico humano requiere una privación física de la libertad, la Fiscalía siempre ha desarrollado la teoría de que la privación de libertad para fines del tráfico humano puede ser únicamente mental. De hecho, la Fiscalía ofreció una teoría novedosa de entre comillas coacción espiritual, en este caso, alegando que la ideología religiosa de LLDM le arrebató a las denunciantes su libre albedrío. De acuerdo a la Fiscalía, esta coacción era tan omnipresente que no solo subyugó la voluntad de las denunciantes para fines de los cargos de agresión sexual, sino que también equivalió a tráfico humano. En consecuencia, la Fiscalía siempre ha sostenido que la ausencia de cualquier restricción física de las denunciantes no es determinante, debido a que existían otras formas no físicas en las cuales su libertad estaba limitada. En las propias palabras de la Fiscalía, la índole de la restricción sustancial y sostenida de las Jane Does, en este caso, no se demuestra por su paradero físico o la limitación de su habilidad de desplazarse, sino más bien por las terribles consecuencias que sufrirían si se negaban a someterse a las exigencias de García. Mientras que el solicitante sostiene que la Fiscalía está equivocada en lo jurídico sobre los requerimientos del Estatuto de Tráfico Humano, es importante mencionar para propósitos de esta petición que la amplia teoría de responsabilidad de la Fiscalía solo proporciona respaldo adicional del por qué el descubrimiento de los dispositivos electrónicos de las denunciantes es tan vital en este caso. Si la Fiscalía está en lo correcto respecto de que la religión les arrebató a las denunciantes su libertad al controlar sus mentes, entonces cualquier evidencia del estado anímico de las denunciantes es obviamente evidencia fundamental de Brady. Si las denunciantes utilizaron sus dispositivos electrónicos de la manera y con la frecuencia que es típica hoy en día, la mejor fuente de esa evidencia, la evidencia contemporánea de primera persona de sus estados anímicos durante el periodo de tiempo relevante, está guardada en sus dispositivos electrónicos. Si, como afirma la Fiscalía, las Jane Does eran víctimas de una privación únicamente mental de sus libertades, entonces sus dispositivos electrónicos son la única fuente contemporánea de información no solo de sus desplazamientos físicos, sino también de su estado anímico, la frecuencia y el contenido de sus comunicaciones con otros miembros de la Iglesia, y la penetración de la Iglesia y de la ideología de la Iglesia en sus vidas cotidianas. Por ejemplo, estas declaraciones pueden mostrar dónde vivieron las denunciantes durante los periodos de tiempo que constan en la demanda criminal, a qué dedicaban su tiempo, el nivel de supervisión de sus padres y otros parientes en sus vidas cotidianas, quién las recogía y las llevaba a la iglesia o a la casa del solicitante. Sí, y cuánto acceso tenían al internet y a sus teléfonos en un día cualquiera, si podían comunicarse libremente con otros dentro y fuera de la iglesia, si iban a la escuela o tenían trabajos alejadas de la iglesia, cuánta comunicación tenían con el solicitante y o con las coacusadas en relación a otros en sus vidas, y en general, qué rol desempeñaba la Iglesia en sus pensamientos y decisiones cotidianas. En otras palabras, los dispositivos electrónicos son la mejor evidencia de la libertad de pensamiento de las denunciantes, desplazamiento y asociación en los periodos de tiempo detallados en la demanda criminal. Es evidentemente imposible que las comunicaciones diarias de las denunciantes, que se alega que fueron sujetas al equivalente moderno de la esclavitud por el solicitante, simplemente no sean relevantes. De hecho,
Cualquier indicio de normalidad en sus vidas cotidianas, cualquier señal de libertad de pensamiento, desplazamiento y asociación refutarían esencialmente la teoría de responsabilidad de la Fiscalía en este caso, y es por lo tanto exculpatoria. Por consiguiente, la retención continua de esta información por la Fiscalía es completamente injustificada. Reconocimiento. Este video no habría sido posible si un ángel anónimo no me hubiera hecho llegar este documento sin necesidad de que se lo pidiera siquiera, y se lo agradezco profundamente.